Ahora bien, vamos con el área de la potencia, en donde pues se maneja la energía eléctrica en cuanto a su generación, por ejemplo, aquí basados digamos en química también, en la energía nuclear, en su transmisión y en su distribución, es decir, la creación de todas las redes eléctricas. Puede ser acá también desde una represa, entonces la transmisión a diversos fuentes que lo almacenan y lo van distribuyendo a nuestros hogares. Puede ser en una represa o por una planta nuclear o por fuentes alternativas de electricidad. Entonces también está el área automática, que está centrada en el control entonces de aparatos y procesos. Por ejemplo, aparatos entonces de plantas industriales, como por decirlo así, equipos de alta gama que maneja las industrias y que necesitan mucha fuente de energía para poder operar. Ellos se encargan también pues, de su instalación y de su funcionamiento. Y en cuanto a procesos, entonces estamos con unos ejemplos, por ejemplo, control de refinerías y sistemas autoguiados. Entonces, en el sistemas autoguiados, entonces podríamos tener referencia con los radares, por ejemplo, acá en comunicación, y pues enlazado, por ejemplo, con un ejemplo común son los de misiles. En cuanto al área de instrumentación, entonces ya son la medición de variables, y esto se ve mucho en todas las industrias, como por ejemplo, tenemos lo de temperatura, la viscosidad y la humedad. Entonces, en cuanto a equipos eléctricos, ellos tienen una serie de requerimientos para su operación. Un nivel de humedad para que él funcione en perfectas condiciones y una temperatura. Hay ciertos equipos que por su sistema eléctrico se puede dañar si trabajan a altas o bajas temperaturas, ya que su diseño no está creado para esa función, igual que la humedad. Y en este caso, pues podemos tener la muy conocida humedad relativa. Ahora en cuanto al ingeniero, entonces pues su perfil profesional y ocupacional, entonces en cuanto a profesional, entonces estamos con operar en plantas eléctricas, utilizando pues las fuentes de energía. Entonces en este caso está la hidroeléctrica, que es muy conocida, que ya es la que utiliza la fuerza de los ríos para generar la electricidad, y están las termoeléctricas, que ya es por medio del calor o del vapor también para generar energía. Y hay algunas que también son, por ejemplo, con derivados del petróleo, que son por ejemplo las conocidas plantas de energía, cuando en una industria por decirlo así, se va la electricidad de esta fuente, de la primera fuente, entonces utilizan otra fuente alternativa para poder abastecer la planta y que no se quede sin electricidad. En cuanto a la energía, entonces también ellos buscan fuentes alternativas, entonces por ejemplo energía eólica, energía solar o energía geotérmica. También ellos se enfocan en esa parte de buscar o de orientar el uso de la energía. En cuanto al diseño, entonces ellos tienen la capacidad de diseñar sistemas eléctricos de potencia y de crear en las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, en una casa en particular, o por ejemplo en una edificación o en una institución, ellos crean todos los sistemas eléctricos, y pues si hay alguna falla ellos ya conocen el plano de ese sistema y pueden hacer su respectiva reparación. Entonces aquí por ejemplo residenciales, comerciales, industriales y de servicio, como por ejemplo residenciales, pues nuestras casas, los comerciales, por ejemplo un centro comercial como digamos el Éxito, industriales, por ejemplo plantas de alta
de alto consumo eléctrico, como por ejemplo Alpina, Colanta, eh, Coca-Cola, por decirlo así, y de servicio también cuando son de eh, mm, procesos, por ejemplo, ya de las redes eléctricas, como por ejemplo Codensa, son unas de las industrias ahí de servicio. En cuanto a mantenimiento, entonces también pues los sistemas de iluminación y las redes de distribución. Entonces por si hay una falla, por ejemplo, en un transformador o en algo parecido que evite, digamos, la distribución de la electricidad, entonces ellos hacen pues, su respectivo mantenimiento. Y pues los sistemas de iluminación, los muy conocidos de las vías o de las carreteras donde transitamos nosotros, también ellos hacen ese mantenimiento de operación, entonces de equipos e instrumentos eléctricos. Prácticamente en una industria todos los equipos pues necesitan ciertas fuentes de electricidad y ellos tienen una serie de voltajes, por decirlo así, o de consumo eléctrico. Entonces se encargan también de trabajarlos o de decir cuáles son las condiciones aptas para el, la operación de dichos equipos. Por decirlo así, hay unos equipos que trabajan en 210, que es un 220 voltios, perdón, que es un voltaje muy alto y que lo requieren ciertos equipos para su trabajo. O por ejemplo de 110, que es un voltaje muy común, y ahí a ellos también pues se controlan esa parte para la operación de equipos. Y pues ellos también en nivel de profesionales, entonces se encargan de la conservación y ahorro y pues de las aplicaciones industriales, como decía acá en la operación. Entonces en las industrias, como va a haber el distribuido del sistema eléctrico, de forma que todos los equipos que vayan a organizar, que es lo que hace, digamos, el ingeniero industrial, le dice, bueno, cierto equipo va en determinados espacios, entonces en qué parte él puede hacer, digamos, sus instalaciones eléctricas para que el equipo quede en el lugar que le designaron y con su buena fuente de energía, que no va a tener ningún inconveniente. Por ejemplo, si se suben el voltaje o se que va la electricidad o algo, que no se va a quemar este equipo por esas fluctuaciones eléctricas. Y conservación y ahorro, pues también enfocados mucho en el tema medioambiental. Entonces ya sería en cuanto a buscar fuentes alternativas, lo vimos en el principio, eh, para pues generar otro ingreso de electricidad y también eh, digamos el ahorro de energía, ya que hay plantas que consumen mucha electricidad, entonces también es un costo adicional para, digamos, la empresa, entonces le contribuyen también en cuanto a economía. Y ocupacional, pues en donde se pueden desempeñar, entonces en varias empresas o en proyectos empresariales. Entonces, ¿en qué empresas? Entonces aquí tenemos ciertos ejemplos acá en Colombia, por ejemplo Codensa, EPM, CETSA, donde pueden, en industrias, en cuanto al tema industrial y comercial, entonces por ejemplo Bavaria, Nestlé, Gloria, todos ellos, todas estas industrias necesitan a un ingeniero eléctrico, por ejemplo cuando se están conformando, lo necesitan a él para que los pueda guiar en cuanto a las instalaciones eléctricas y a su distribución. Y pues también como consultores del diseño, también no solamente trabajar directamente, sino como una asesoría para poder diseñar el sistema eléctrico de una planta. Y pues proyectos empresariales como administración y gerencia, también ellos pueden ser dirigir cómo crear un sistema eléctrico o, o cómo organizarlo dentro de una planta o dentro de cualquier empresa, no solamente en la industria de alimentos, sino hay muchas plantas o muchos sitios donde necesitan un ingeniero eléctrico, construcciones, en parte en servicios públicos, en el estado, cualquier parte siempre va a haber la necesidad de un ingeniero eléctrico. Ahora pasamos al de ingeniería química.
Entonces, pues, ¿qué es? Entonces él se encarga del estudio de la materia confrontado con la industria. Entonces ya ellos, por decirlo así, son todos los componentes químicos o cómo es la transformación química de ciertos productos que necesitan y cómo se pueden alterar en cuanto a beneficio del ser humano. Entonces, esto está el fundamento pues, principal, pues la química, la matemática y la física. Ellos son muy enfocados en cuanto a estas ciencias básicas. Ahora, ¿en qué consiste? En producción de materiales. Entonces ellos con fórmulas conforme al estudio de la materia, ellos tienen, entonces generan productos de producción de materiales. Entonces de una materia prima, hacen cambios en su composición y ellos generan pues ya unos derivados químicos. Entonces acá vamos a ver una serie de ejemplos como entonces como pinturas, como lubricantes, fertilizantes, productos alimenticios, metales, por decirlo así, el plástico y acá pues un ejemplo claro pues el vidrio y también pues incluida también la cerveza. Ellos transforman una materia prima y con ciertos procesos químicos logran conservarla y también generar este producto final. En cuanto a un ejemplo claro de esta parte de alimentos, entonces ellos se encargan de también de la conservación de estos productos. Un ejemplo claro son los productos larga vida. Entonces se encargan de que tengan el conservante en las cantidades necesarias que no van a superar los límites establecidos por la ley. Ese es un ejemplo claro. O también la formulación de nuevos productos. Ellos también son como una serie de innovadores en cuanto a productos novedosos. También ellos contribuyen en esa parte. Y también el uso de los productos químicos en cuanto a que no van a alterar sus condiciones físicas y composiciones químicas que son para ese producto. Bueno, ahora el perfil del ingeniero. Entonces él tiene pues una misión y él se encarga de desarrollar pues en los procesos industriales basados en la química. ¿Esto qué significa? Que entonces él ya está muy enfocado en los procesos industriales, en crear nuevos productos y que ellos cumplan ciertos requerimientos por parte de la industria o de la empresa donde va a trabajar. Entonces su función, pues innovación, como decía anteriormente, eh, en, en cuanto a un sistema de producción, él organiza también procesos como un líder y él, por ejemplo, es en cuanto ya enfocado en química, en cuanto al calor y la masa, en la transformación de estos procesos y pues sus variables, absorción, modificación y secado. Él también trabaja, por decirlo así, en un laboratorio y va creando, va innovando nuevos productos, también en reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, coloración, polimerización, oxidación y reducción. Por ejemplo, en la creación de pinturas también es un claro ejemplo de toda esta parte. A ver si mezclando ciertos productos químicos se pueden alterar las condiciones de esa pintura o se puede crear un nuevo producto o se puede conservar. Y en la acción mecánica, entonces ya sería pues como decirlo así, los procesos para crearlo, el proceso manual, por decirlo así.